Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte teórica del tema titulado Tipos de datos correspondiente al bloque Uso avanzado de Excel. Eh, es uno de los temas que está incluido ya dentro del tema creación de gráfico de datos, pero como la parte práctica se van a hacer dos o tres vídeos sobre creación de gráficos, personalización de gráficos, etcétera, pues vamos a dejar aquí otra pequeña clase de teoría solo dedicada a lo que son los distintos tipos de gráficos que podemos tener. Y así luego ya no lo mezclamos con la parte de cómo hacer un gráfico y luego con la parte de cómo personalizar un, un gráfico. Entonces, aquí lo que vamos a hacer simplemente va a ser ver los distintos tipos de gráficos existentes. Lo que vamos a utilizar durante el curso van a ser los tipos de gráfico que más utilidad tienen, sobre todo para el tipo de datos con los que trabajamos, ¿vale? Entonces, aquí tenéis los iconos de los gráficos, digamos, que más se utilizan, pero yo prefiero entrar por aquí a la selección de todos los gráficos existentes y aquí vemos ya dos cosas, ¿vale? Tenemos por un lado tipos de gráficos, y por otro lado, aquí arriba, o a su derecha, tenemos los subtipos de cada gráfico, lo que antiguamente se llamaban tipos y subtipos. Entonces tenemos tipo de gráfico, gráfico de columnas, subtipo de gráfico, columnas apiladas con el 100%, columnas en 3D agrupadas, apiladas en 3D, etcétera, etcétera. ¿Vale? Igual con los de línea, igual con los circulares. Tenemos más o menos subtipos, depende del tipo de gráfico que tenga. ¿Vale? Cada tipo de gráfico se supone que se utiliza para algo particular. ¿Vale? Pero sí que es verdad que los tipos de gráfico básicos que han existido toda la vida son estos cuatro primeros, ¿vale? Gráficos de columnas, gráficos de líneas, gráficos circulares y gráficos de barras. Estos son los cuatro tipos básicos de gráficos que tenemos que conocer por lo menos para qué se utiliza. Y a partir de ahí, el resto de tipos de gráficos, unos son gráficos particulares para poder representar determinados tipos de datos, que de hecho muchas veces tenemos que tener conocimientos a mayores de cómo reflejar esos datos y de cómo interpretar después los resultados en esos gráficos, ¿vale? Y luego hay otros tipos de gráfico que son simplemente variantes, ¿vale? Muy cercanas a los tipos de gráfico básico que ya hemos visto. Por ejemplo, el gráfico de área es una variante de un gráfico de línea, ¿vale? Al final, si rellenamos la parte inferior de los gráficos de líneas, tenemos gráficos de áreas. O sea, si pintáramos todo el contenido que hay debajo de cada línea de un gráfico de líneas, llegaríamos a tener un gráfico de áreas. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos es eso lo que quiero que entendáis. Tenemos gráficos, por ejemplo, de dispersión, cuando tenemos que representar datos sobre todo estadísticos. Tenemos gráficos, por ejemplo, de cotizaciones para los valores, por ejemplo, que cotizan en bolsa, gráficos radiales que se utilizan muchas veces en empresas para poder comparar parámetros a los que se quiere llegar como objetivo, ¿vale? O para comparar, por ejemplo, entre varias personas sus distintos grados de destreza en ciertas o sus distintas habilidades o sus distintas características. Y tenemos unos gráficos radiales donde vemos si se llega hasta el borde de bueno, aquí como no tengo ningún dato, no lo vais a ver, pero en la parte práctica sí que vamos a ver ejemplo. Entonces son gráficos que a lo mejor habéis visto que hay pues una especie como de estructura radial, depende de las características que estemos valorando, ¿vale? Pues igual de 4 5 6 8 10 radios y a partir de ahí las cantidades que se va consiguiendo en cada una de esas valoraciones son las que hacen que el gráfico que se muestra llegue hacia el extremo o se quede en la parte interior. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo vemos esta muestra, pues la parte de los extremos, si el valor llega por aquí arriba, a las puntas de esta flecha, en este caso de 5 puntas, pues significa que la valoración es alta. Si se queda por aquí dentro, pues la valoración es baja. Son tipo de gráficos, ya os digo, que se utilizan muchas veces en empresas más que en otra cosa. Tenemos también gráficos de rectángulos y proyecciones solares, que también veremos aquí ejemplos, que se utilizan para representar gráficos, perdón, para representar datos que tenemos organizados en jerarquía, ¿vale? Los rectángulos, sobre todo, para cuando tenemos jerarquías a dos niveles, y los de proyección solar cuando tenemos jerarquías ya a más de dos niveles, ¿vale? Ya digo que aquí, sin datos de muestra, no lo apreciáis. Lo podéis ver un poquito por aquí encima, pero no nos vamos a hacer idea hasta que no hagamos ejemplo práctico, ¿vale? Y luego, por ejemplo, tenemos otros gráficos aquí, como por ejemplo los gráficos de embudo que se utiliza para, por ejemplo,
personas que hacen, que están relacionadas con el marketing, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el tema de funnel de ventas y demás. Bueno, pues este tipo de gráficos se utiliza, ¿vale? Cuando empiezo a tener datos y después de varios procesos voy filtrando esos datos y al final tengo pues datos que voy obteniendo a partir de otros, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente son gráficos muy particulares que tienen uso bastante concreto. Y luego hay una opción aquí, que es la opción de cuadro combinado, que permite mezclar en el mismo gráfico dos tipos de gráficos distintos, ¿vale? Que la verdad es que también es bastante útil, depende de para qué cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros vamos a hacer después en la parte práctica, los distintos vídeos de la parte práctica, uso de todos esos tipos de gráfico, columna, línea, circular, barra, y luego utilizaremos gráficos radiales, proyecciones solares, rectángulos y cuadros combinados, ¿vale? Centrándonos en los tipos de gráfico básico, ¿vale? Hay que saber distinguir cuál es la utilidad de cada uno de ellos entre sí, por lo menos estos cuatro. Los otros ya os digo que son particulares, pero de forma general, esos cuatro tipos de gráfico que me valen para representar cualquier cosa, prácticamente según están los datos ya casi puedo hacer un gráfico con ellos, hay que saber distinguir entre ellos cuatro. Gráficos de columnas y gráficos de barras son lo mismo, la única diferencia es que las columnas o las barras vienen pintadas en vertical o en horizontal. Bueno, ahí tampoco hay mayor misterio. Sí que hay hay un pequeño matiz técnico que siempre dice que los gráficos de barras se suelen representar o se suelen utilizar para representar datos en los cuales quiero indicar que hay competencia, ¿vale? Son datos a nivel más competitivo que si les expresara simplemente en forma de columnas, ¿de acuerdo? Es el sentido que en ocasiones se dice que tiene distinto el gráfico de barra respecto al de columnas. Ese matiz competitivo como que estoy intentando expresar datos, ¿de acuerdo? Que están reflejando algún tipo de competencia. Ventas en empresas, por ejemplo, ventas entre comerciales, crecimiento de países, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, ese tipo de información que quizás tenga un componente más competitivo. Hay otra parte que es ya meramente práctica para utilizar el tipo de gráfico de columna, que es de barra, que es simplemente el sentido común. Si yo hago una columna, voy a hacer gráficos de columnas y, por ejemplo, en cada columna quisiera reflejar información, qué sé yo, aunque sea número de habitantes simplemente, de los municipios de la provincia de Palencia, imaginaros poner ahí abajo el nombre de un municipio largo, ¿vale? Si pongo ahí el nombre de un municipio largo, la columna me va a quedar muy pequeñita, o sea, queda estrecha, ocupa muy poquito espacio. La columna, sin embargo, el título es mucho más largo, ¿de acuerdo? Ya me tocaría poner el título en varias filas de texto para que con un título de varias palabras, si tuviéramos un municipio con varias palabras, no se me fuera el gráfico a ser demasiado ancho, porque tengo los títulos tan anchos que al final, con la cuarta parte de texto ocupando el título, podría tener las columnas mucho más juntas. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos sí que es verdad que mejor que hacer un gráfico de columnas, hacemos un gráfico de barras. Por muy largo que sea el nombre de un municipio, aquí iría el nombre del municipio a la izquierda. Y luego quedarían todos los nombres de los municipios uno debajo de otro, y las barras al final van a estar todas pegadas. Me queda un gráfico mucho más compacto que si hago un gráfico de columnas, donde al final me van a quedar las columnas muy separadas si tengo los títulos en el eje X, ¿vale? Los títulos en ese X con textos demasiado largos, ¿vale? Entonces, ese es otro de los usos, quizás el más indicativo que podéis utilizar para cuándo utilizar barras o columnas. Son los tipos de gráficos estándar, representan los datos sin más. Los gráficos de líneas lo que representan son los datos, sobre todo cuando tenemos una evolución temporal, ¿vale? Es el sentido que tiene, sobre todo, utilizar gráficos de línea. El sentido que tiene, en cuanto a lo que es la teoría de gráficos, es que un gráfico de línea se suele utilizar para representar datos que tienen algún tipo de componente temporal, algún tipo de evolución temporal. Y esa temporalidad la representamos en el eje X, ¿vale? Entonces el eje X podrá representar días, meses, años, suele ser generalmente meses, años lo que se suele reflejar en el eje X, ¿vale? Pero obviamente depende todo de la información que tengamos en la hoja, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se puede tener, al igual que en las columnas o al igual que en las barras, una sola serie de datos a mostrar, tendríamos solo una línea con datos o podríamos tener varias líneas de datos a mostrar, ¿de acuerdo? Eso ya dependerá de lo que estemos presentando, ¿vale? Imaginad que
que tenemos 4 comerciales y estamos representando las ventas de cada comercial en cada trimestre, o en cada año, o en cada mes. ¿Vale? Pues en este caso tendríamos 4 series de datos que serían las ventas de cada uno de los 4 comerciales que tenemos. El eje X tendría la evolución mensual, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril. Obviamente nosotros tendríamos una hoja con esos datos, bien de forma directa o bien para poder calcularlo, ¿vale? Porque eso es otra cosa. Luego ya los datos que tenemos en la hoja, depende del gráfico que queramos, igual nos valen directamente o igual tenemos que hacer algún tipo de conversión, utilizar alguna fórmula o algo por si queremos ajustar algún dato para representarle de mejor forma en un gráfico, ¿vale? O sea, no es igual tener las fechas, ¿vale? Que poder tener igual en otra columna, en lugar de las fechas, directamente los meses, ¿vale? Y jugar simplemente con los meses, ¿de acuerdo? Eso ya es cuestión de lo que necesitemos. Y luego están los gráficos circulares, que al final lo que hacen es representar sobre un 100% de contenido cómo son, digamos, o qué porcentaje de ese 100% refleja cada uno de los datos que tenemos en la hoja, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, pues quiero saber de las ventas de los comerciales de un año, pues quiero saber cuál es el porcentaje que representa lo que ha vendido cada uno de los comerciales. Y me hago un gráfico, por ejemplo, con los totales de ventas de cada comercial, bien por países, o bien en un solo país, o eso ya también preparo los datos previos y luego hago un gráfico con esos datos que he obtenido. ¿De acuerdo? Este tipo de gráficos no hace falta que calculéis el porcentaje porque os le calculan directamente. ¿Vale? Las tablas dinámicas, que en otro de los vídeos que os he contado, os lo añadiré en la parte práctica de cómo crear gráficos, ¿vale? Se me olvidó contaros que con las tablas dinámicas también podemos, manipulando una opción de la parte de los datos, ¿vale? Una vez que la tabla está ya presentada, en la esquina de abajo a la derecha donde pone valores, ahí manipulando, donde hemos cambiado el formato de número, que cambiamos lo de que si el promedio, que si recuento, que si suma, etcétera, hay una opción ahí para poder representar la información también en forma de porcentaje o incluso ordenada de la mayor a la menor, ¿vale? Por si queríamos saber simplemente quién es el comercial que más vende, el que menos vende, ¿vale? Sin tener que andar calculándolo o andar mirándolo nosotros ahí con el dedo sobre el propio gráfico, ¿vale? Entonces, esas opciones también se pueden hacer directamente sobre la tabla dinámica, lo veremos en los ejemplos. Si no, aquí, el propio gráfico circular, aunque no hayas calculado el porcentaje, aparte de representarte los datos de la forma que sea, te calcula el porcentaje que suponen esos datos sobre el total. ¿De acuerdo? Entonces no hace falta que se hagan cálculos por el camino, ni mucho menos. Bueno, pues estos son los gráficos que vamos a ver. Los 4 básicos ya sabemos para lo que es cada uno. El de área no tiene sentido contarlo porque es un gráfico particular muy parecido al de línea. Y luego, por utilidad, lo que viene a ser el curso, radial, rectángulos, proyección solar, ¿vale? Y cuadro combinado. Eso lo vamos a ir viendo después en los otros vídeos que os he dividido entre crear un gráfico, personalizar un gráfico y luego otro aparte solo para lo que son los gráficos dinámicos, que al final es unir todo esto, pero tener ciertas capacidades dinámicas como teníamos en las tablas dinámicas, ¿vale? Lo veremos en vídeos siguientes.